Buenos días con todos, con todas. Continuando con el simposio, entramos a la tercera mesa. La tercera mesa tiene uno de los ejes que fueron señalados en la convocatoria y está relacionado con el tema del ascenso del fascismo. Las 4 ponencias de esta mesa están relacionadas con ese tema. Va a empezar la ponencia el señor Maidó Carrasco, continuará luego Martín Córdoba Pacheco, después el profesor Gustavo Espinosa y por último el doctor Wilfredo Capsol. Maidó Carrasco es economista por la Universidad de San Marcos, Casa Superior de Estudios en la que realizó además una maestría en ingeniería industrial. Es especialista en optimizar procesos y sistemas de producción de bienes y servicios. El título de su ponencia es Ensayo sobre el fascismo. Por favor, Mario. Buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi agradecimiento por la oportunidad de integrar esta mesa y hablar ante esta audiencia. Es un honor ser invitado nuevamente a compartir conocimientos e ideas con ustedes. Espero que esta presentación sea igualmente útil e informativa que la última vez. Quiero extender mi sincero agradecimiento al Museo José Carlos Mariátegui por su amabilidad, así como su consideración en permitirme estar aquí nuevamente. En la actualidad existe mucha ligereza al hablar del fascismo, de catalogar, de etiquetar a diferentes regímenes, personas y autoridades como fascistas. Al igual que existe una simplificación cuando se describe como terroristas a sindicatos, organizaciones populares que presentan un reclamo ante una realidad. Es importante analizar el fascismo desde su concepción y con una visión mariateguista. En este ensayo se analizará el fascismo basándonos únicamente en el capítulo 1, Biología del fascismo, de su obra La escena contemporánea, publicada en 1925. Anticipándose a muchos pensadores en sus diferentes escritos y obras, José Carlos Mariátegui vislumbró cómo el triunfo del fascismo estaba inevitablemente destinado a exacerbar la crisis económica europea y mundial, mostrando gran capacidad predictiva y una acuciosidad en su pensamiento. Desde esta perspectiva, describiremos su origen, características y consecuencias. El fascismo es una ideología que surge en la primera mitad del siglo XX, en un contexto de crisis del capitalismo, de creciente inestabilidad política y social en Europa. Desde una perspectiva mariateguista, el fascismo es entendido como una respuesta de la clase dominante a la crisis del capitalismo, que busca perpetuar su poder y control sobre la sociedad. Es importante aclarar que el fascismo no es solo una experiencia local, es mucho más extenso. Fue un fenómeno internacional donde su desarrollo y su mecanismo de dominación en distintos países aparece de forma distinta, determinado por las condiciones históricas, sociales, económicas, aspectos nacionales, posicionamiento internacional que tenía cada país. Se caracteriza por la exaltación del líder, así como de la nación, la supresión de las libertades individuales y la eliminación de oponentes políticos. Está basado en la idea de la superioridad de raza, la cual es considerada como única capaz de liderar, además de controlar a la sociedad. Es una ideología antidemocrática que busca la consolidación del poder, además de la eliminación de los valores tanto liberales como democráticos. En los países donde el fascismo no contó con una amplia base popular y donde la lucha entre sus grupos internos fue bastante dura, no se decidió inmediatamente acabar con el Parlamento y permitió además partidos burgueses
como la socialdemocracia, cierta legalidad. En otros países, donde la burguesía en ese momento dominante tenía un estallido revolucionario, el fascismo estableció el monopolio político ilimitado, bien de golpe, porrazo, bien intensificando cada vez más el terror, así como el ajuste de cuenta con todos los partidos y agrupaciones rivales. El fascismo surge en Italia después de la Primera Guerra Mundial, como una respuesta a la crisis política, social y económica que vivía el país. Fue liderado por Benito Mussolini, quien fundó el Partido Nacional Fascista en 1921, llegando al poder en 1922. Para Mariátegui, Mussolini lideró el fascismo, mas no fue su creador conceptual, por lo que él hace el siguiente apunte. Paso a citar. Se dice, por ejemplo, que Mussolini es el artífice del fascismo. Se cree que Mussolini ha hecho el fascismo. Ahora bien, Mussolini es un agitador avesado, un organizador experto, un tipo vertiginosamente activo. Su actividad, su dinamismo, su tensión influyeron vastamente en el fenómeno fascista, pero no fue su creador, no fue su artífice. Extrajo de un estado de ánimo un movimiento político, pero no modeló este movimiento a su imagen y semejanza. Mussolini no dio su espíritu, un programa al fascismo, al contrario, el fascismo dio su espíritu a Mussolini. Su identificación ideológica con los fascistas obligó a Mussolini a exonerarse y a purgarse de sus últimos residuos socialistas. Mussolini necesitó asimilar, absorber el antisocialismo, el chauvinismo de la clase media para encuadrar y organizar a esta en las filas de los fascistas y compartimentos. Y tuvo que definir su política como una política reaccionaria, antisocialista, antirrevolucionaria. Y hace una descripción muy puntual de Mussolini. No ha sido nunca un cerebral, sino más bien un sentimental. En la política, en la prensa, no ha sido un teórico ni un filósofo, sino un retórico y un conductor. Su lenguaje no ha sido programática, principista ni científica, sino pasional, sentimental. Los más flacos discursos de Mussolini han sido aquellos en los que ha intentado definir la afiliación, la ideología del fascismo. Mussolini no le ha dictado al fascismo un verdadero programa, le ha dictado un plan de acción. Mussolini ha pasado del socialismo al fascismo, de la revolución a la reacción, por una vía sentimental, no por una vía conceptual. Cierro así. Existen muchas definiciones sobre el fascismo. Sin embargo, estas definiciones desde una perspectiva marxista son insuficientes porque no incluyen su posicionamiento de clase. Mariátegui mencionaba sobre el fascismo. Su programa es confuso, contradictorio y heterogéneo. Contiene mezclados confusamente conceptos liberales y conceptos sindicalistas. Se tiene que aclarar que este régimen es una forma de capitalismo, debido a que garantiza la propiedad privada y la explotación asalariada, mediante un sistema de dominación autoritario, donde su principal instrumento es el terror. Una definición que engloba perfectamente su significado y a mi parecer sigue la línea de Mariátegui es la de Dimitrov, otorgada en 1935, que menciona: el fascismo en el poder es la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas, más imperialistas del capital financiero. Es el sistema del gobierno de bandidaje político, un sistema de provocaciones y torturas contra la clase obrera y los elementos revolucionarios del campesinado, de la pequeña burguesía y de los intelectuales. Es la crueldad y la barbarie medievales. La agresividad desenfrenada contra los demás pueblos y países. El fascismo en política exterior es el chauvinismo en su forma más brutal, que cultiva un odio bestial contra los demás pueblos. Mariátegui, una década antes, ya mencionaba en un escrito El hombre y el mito que el fascismo, por boca de sus propios teóricos, se atribuye una mentalidad medieval y católica. Cree representar el espíritu de la contrarreforma. Mariátegui vio en el fascismo como una respuesta del gran capital a una crisis social muy profunda, como la expresión de que la clase dominante no se siente ya suficientemente defendida por las instituciones democráticas, por lo que culpa a la masa, ante la masa de todos los males de la patria, al régimen parlamentario y a la lucha revolucionaria, desatando así el culto a la violencia y al nuevo orden pacífico. Como menciona Dimitrov también,
El disfraz de la demagogia social dio al fascismo en una serie de países la posibilidad de arrastrar consigo a las masas de la pequeña burguesía, sacadas de quicio por la crisis, e incluso algunos sectores de las capas más atrasadas del proletariado, que jamás hubieran seguido el fascismo si hubiesen comprendido su verdadero carácter de clase, su verdadera naturaleza. Mariátegui describe la formación del fascismo en Italia con las siguientes palabras. Mussolini creó lo fácil y combatimiento, hace sofajos de combatientes. Pero en Italia el instante era revolucionario y socialista. Para Italia la guerra había sido un mal negocio. La Entente, nombre que adoptó la alianza de Inglaterra, Francia, Rusia zarista contra Alemania, le había asignado una magra participación. Italia, en suma, había salido de la guerra con una sensación de descontento y de desencanto. Se realizaron bajo esta influencia las elecciones y los socialistas conquistaron 155 puestos en el Parlamento. Mussolini, candidato por Milán, fue estrepitosamente batido por los socialistas. Pero esos sentimientos de decepción y depresión nacionales eran propicios a una violenta reacción nacionalista, menciona Mariátegui, y fueron la raíz del fascismo. La clase media, peculiarmente accesible a los más exaltados mitos patrióticos. La historia respalda esas palabras. La confusión y la inestabilidad caracterizaron la vida en Italia en los años posteriores al armisticio. Hubo numerosas huelgas y luchas de clases, eran tomadas las tierras, las fábricas. El auge de la especulación contribuía a elevar extremadamente el costo de vida. En medio de estos síntomas críticos, el gobierno permaneció pasivo. Particularmente mala fue la situación bajo el ministerio de Giolitti, un liberal de la Guardia Vieja que creía que la única función del Estado era el mantenimiento del orden. Durante su mandato, la lucha de clases se generalizó, las fábricas fueron tomadas por los obreros y administrados por el proletariado. Al imperar la lucha y el desorden, los elementos moderados llegaron a una disconformidad total con el gobierno existente. Y la mirada se dirigieron entonces hacia el movimiento fascista en ascenso. Mariátegui continúa diciendo: Italia entra en un periodo de guerra civil, asustados por las chances de la revolución. La burguesía armó, abasteció y estimuló solícitamente al fascismo y lo empujó a la persecución truculenta del socialismo, a la destrucción de los sindicatos y corporativas revolucionarias, al quebrantamiento de huelgas e insurrecciones. El fascismo se convirtió así en una milicia numerosa y aguerrida. Acabó por ser más fuerte que el Estado mismo y entonces reclamó el poder. Las brigadas fascistas conquistaron Roma. Mussolini, en camisa negra, que era el uniforme fascista, ascendió al gobierno, constriñó a la mayoría del Parlamento a obedecerle e inauguró un régimen y una era fascista. Efectivamente, como bien menciona Mariátegui, la confianza de los fascistas aumentó con su número y en un gran desfile de la milicia fascista, integrada por los camisas negras, en Milán en octubre de 1922. Mussolini exigió que los 5 puestos más importantes del gabinete fueran otorgados a su organización. Amenazaba en caso de negativa con conducir a los fascistas a una marcha sobre Roma. El primer ministro en su momento trató de ganar tiempo ofreciéndole algunos pocos puestos en el gabinete, lo cual fue rechazado. Finalmente el atolladero fue roto por los lugartenientes de Mussolini que comenzaron a tomar por la fuerza el control de los gobiernos locales y provinciales e iniciaron la amenazada marcha sobre Roma. Ante este abierto desafío a la autoridad, el primer ministro pidió al rey que proclamara la ley marcial en todo el país. Pero Víctor Manuel, temeroso de una guerra civil, realizó personalmente un acto que terminó con Italia democrática, al pedir a Mussolini que formara un nuevo gabinete. Mussolini, que no estaba entre los que marchaban, llegó al frente y exigió y recibió poderes dictatoriales del Parlamento e inició el régimen fascista. José Carlos Mariátegui fue también muy crítico con la actitud de un grupo de intelectuales que apoyó la etapa inicial del fascismo. Actitudes que podemos observar en muchos casos en pleno siglo XXI. Él menciona lo siguiente:
fascismo conquistó a la mayoría de los intelectuales italianos. Unos se unieron sin reservas a su carro y a su fortuna. Otros le dieron un consenso pasivo. Otros, los más prudentes, le concedieron una neutralidad benévola. La inteligencia gusta dejarse conceder por la fuerza, sobre todo cuando la fuerza es, como en el caso del fascismo, joven, osada, marcial y aventurera. La inteligencia es esencialmente oportunista. El rol de los intelectuales en la historia resulta en realidad muy modesto. Ni el arte ni la literatura, a pesar de su megalomanía, dirigen la política. Dependen de ella, como otras tantas actividades menos exquisitas y menos ilustres. Los intelectuales forman la clientela del orden, de la tradición, del poder, de la fuerza, etc. Y en caso sea necesario, de la cachoporra y del aceite de resina. Algunos espíritus superiores, algunas mentalidades creadoras escapan a esta regla, pero son espíritus y mentalidades de excepción. Para Mariátegui, el fascismo italiano representó plenamente la antirrevolución o la contrarrevolución, como prefiera llamarse. Plasmándose en el seno de una generación, se ha nutrido de las pasiones y de la sangre de una espesa capa social. Y también Mariátegui dejaba en claro el comportamiento de la burguesía. Mientras la reacción se limita a decretar el ostracismo de la libertad y a reprimir la revolución, la burguesía bate palmas. Pero luego, cuando la reacción comienza a atacar los fundamentos de su poder y de su riqueza, la burguesía siente la necesidad urgente de licenciar a sus bizarros defensores. En el escrito, La interpretación de Romas, las tres Romas publicado también en 1925, nos menciona brevemente la relación del fascismo italiano con la Iglesia Católica. Tres hechos elocuentes se elaboran en esa dirección en la política posbélica. La colaboración de los católicos como partido político en el gobierno de Italia. La abdicación de la democracia liberal ante el fascismo antiliberal y antidemocrático. El restablecimiento por el fascismo de la influencia de la Iglesia en la enseñanza. El fascismo se declara filocatólico. Mussolini mira a la Iglesia como una fuerza de difusión de la italianidad en el mundo. La ideología imperialista y reaccionaria del fascismo encuentra en la Iglesia un instrumento adecuado a sus fines. Una vez más, sus palabras son respaldadas por los acontecimientos posteriores. Durante el régimen fascista, la relación del papado con la nación de Italia, uno de los problemas más difíciles de Italia, fue finalmente solucionado. La existencia de los papas como prisioneros voluntarios en el área del Vaticano, después que Roma fue sustraída del control del papado en 1870, creó una situación complicada. Pero toda la cuestión fue dirimida en 1929 por medio de un acuerdo entre el papado y el gobierno italiano. El papa recibió un pequeño territorio en Roma, que se convertía en un estado soberano separado. A su vez, el papado reconocía al gobierno italiano y abandonaba sus reivindicaciones sobre Roma. Por otra parte, el gobierno aceptó poner exigencia en su territorio a la ley canónica, establecer la educación religiosa obligatoria en Italia y reconocer las diversas sociedades católicas. Por un acuerdo financiero, el papado recibió casi 100 millones de dólares como compensación final de todas sus reclamaciones territoriales y se comprometían también a no interferir de ninguna manera en los asuntos políticos del Estado. Este convenio recibió el nombre de Tratado de Letrán. El fascismo tuvo graves consecuencias para la sociedad y para la humanidad en general. En los países donde se instauró, se eliminaron las libertades civiles y políticas. Se persiguió y asesinó a oponentes políticos, incentivando la violencia y el odio, además de promover la guerra y el militarismo, lo que tuvo consecuencias desastrosas para la humanidad. El fascismo también tuvo un impacto negativo en la economía, debido a las políticas proteccionistas y a la falta de libertad económica, que provocó consecuencias importantes, tanto en la desigualdad económica así como en la distribución del ingreso. En el caso de Italia, el gobierno fascista liderado por Benito Mussolini implementó una política económica conocida como corporativa, que buscaba la integración de los trabajadores y los empleadores en sindicatos estatales y corporaciones. Si bien esta política tenía como objetivo mejorar la situación de los trabajadores y reducir la desigualdad, en la práctica tuvo el efecto contrario. La política corporativista permitió a los empleadores y a los sindicatos estatales controlados por el régimen fascista limitar los salarios y las demandas de los trabajadores, lo que tuvo como resultado
una reducción en la participación de los salarios en la economía y una mayor concentración de las riquezas en las manos de la élite empresarial y política. En cuanto a la cultura, el fascismo promovió una visión simplista y autoritaria de la sociedad, que eliminaba la diversidad cultural y promovía una identidad nacional unida. Esto tuvo un impacto negativo en el desarrollo de la cultura y la creatividad, a limitar la libertad de expresión y el intercambio cultural. La lucha contra el fascismo ha sido larga y difícil, pero ha permitido avances significativos en la construcción de una sociedad más democrática y justa. La Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo en Europa marcaron un hito importante en la lucha contra esta ideología. La lucha contra el fascismo ha tenido resultados importantes en la historia, pero es necesario seguir luchando y seguir combatiendo por una sociedad más justa y equitativa, donde se respeten los derechos humanos y la libertad individual. Gracias. Fuerte aplauso para Maidó. Gracias, Maidó. Más bien, te invito más bien que ahora formes esta fila. Gracias. Y pasamos a la segunda ponencia de esta tercera mesa, que corresponde a Martín Córdoba Pacheco. Esta ponencia va a ser virtual, pueden ustedes ya visualizarla en pantalla. Martín Córdoba Pacheco estudió filosofía en la Universidad de San Marcos, donde actualmente viene realizando una maestría. Sus temas de investigación son política y cultura contemporánea. Y el título de su ponencia el día de hoy es Mariátegui frente al fascismo y la extrema derecha. Elementos para una estrategia de izquierda. Con ustedes, Martín Córdoba. Sí, muchas gracias. Gracias a los organizadores por permitirme presentar algunos apuntes, un proyecto de investigación, de hecho un poco más amplio, en torno a la obra de Mariátegui y su lectura del fascismo. Lo que quisiera hoy presentar, más que nada, es ciertamente sí una suerte de resumen de cómo Mariátegui observa el fascismo, tal como ya el ponente anterior ya lo ha expuesto. No obstante, ir un poco más allá, ¿no? Ir un poco la relación que puedes establecer con un marco general de la interpretación de lo político, que creo que sí hay elementos en la obra de Mariátegui, así como también establecer algunos nexos conceptuales con la filosofía política en general, ¿no? Que me parece que sí se puede dentro de la obra de Mariátegui establecer este tipo de lecturas. Entonces, mi ponencia voy a dividirla en tres partes. En primer lugar, bueno, voy a hacer un breve resumen de cómo Mariátegui interpreta el fascismo, centrado sobre todo dentro del concepto de emoción. Luego, y necesariamente tendremos que ir hacia el concepto de mito, la comparación con el socialismo, por qué no pueden ser equiparables, en qué dimensión se encuentran ambos. Y finalmente, ya una suerte de ensayo, tal vez un poco más personal, tal vez también por ello mismo debatible, cómo se podría mirar el ascenso de la extrema derecha en nuestros días a partir del marco que Mariátegui nos está ofreciendo, ¿no? Pero bueno, paso en todo caso a iniciar mi trabajo. En primer lugar, bueno, para mencionar a grandes rasgos que la interpretación que Mariátegui ofrece del fascismo no va tanto por una cuestión o no prioriza, ¿no? Por así decirlo, los elementos programáticos o racionales, ¿no? Mariátegui no cree que encontremos allí la esencia del fascismo, sino más bien va por las cuestiones más afectivas, en torno a las sensibilidades. Por ello, cuando elabora el perfil de Mussolini, precisamente se centra en las cuestiones, pues, retóricas, de alguna u otra manera, cómo se influye, cómo se construye un sujeto colectivo a partir del manejo de sensibilidades, más allá de las cuestiones conceptuales. Y bueno, finalmente, más allá desde este perfil de Mussolini, el fascismo italiano en general, pues tendrá este tinte, este toque, vamos a decirlo así, y es la palabra que va a usar Mariátegui, de mística, ¿no? Un misticismo que de alguna otra manera tiene una base en cierta religiosidad. Mariátegui habla de la religiosidad, de hecho, más que nada en este sentido que vengo mencionando, de la sensibilidad, de la emoción, y también una dimensión que yo quisiera un poco, usando un término contemporáneo, una dimensión estética. Una dimensión estética no tanto en el sentido de lo que usualmente conocemos como estética, que es la concentración en el arte, sino más bien estética en el sentido un poco más general, ¿no? La cuestión de las sensibilidades, donde obviamente un análisis liberal, que
que se concentra más que nada en el sujeto racional, en este individuo abstracto, no tendría lugar, ¿no? Ya que estamos hablando de un manejo de afectos que más bien nos abre, perdón, a una serie de campo más amplio, ¿no? Donde intervienen los prejuicios y bueno, como ya decía, un campo más amplio. En fin, por otro lado, este fascismo como emoción, como afectividad, como sensibilidad, como estética, como vengo mencionando, no, por así decirlo, no surge de la nada, ¿no? Sino que más bien tiene también una serie de motivaciones, tiene una casuística que Mariátegui identifica en, por un lado, la crisis del capitalismo, que en ese momento pues está sucediendo, estamos, para ponernos en contexto, estamos luego de la Primera Guerra Mundial, y también de la democracia representativa, ¿no? El parlamentarismo como tal ya no logra traducir una serie vamos a decirlo así, de ensoñaciones, de proyectos utópicos que de una u otra manera, con lo que acaba de suceder, que es la Gran Guerra Europea, pues más bien ello se ha visto que no funciona, no llega realmente a ese ideal de progreso que había prometido. Entonces, frente a ese, vamos a decirlo así, fracaso de la razón liberal, del capitalismo en general como sistema económico, surge más bien el fascismo, ¿no? Como una ideología que de alguna otra manera, movilizando esas sensibilidades, por así decirlo, de frustración, de alguna otra manera por así, de la masa que obviamente se encuentra insatisfecha frente a un sistema económico y político, obviamente abraza este tipo de ideología. Entonces, el fascismo aprovecha, moviliza estas sensibilidades para de alguna otra manera proyectar un origen mítico, un origen conservador en torno a ciertas comunidades, ¿no? En torno a ciertas, vamos a decirlo así, sociedades donde de alguna otra manera, coloquialmente decimos, donde antes era mejor. Entonces hay que volver sobre ciertas cuestiones, sobre ciertos parámetros sociales para de alguna otra manera salir de la crisis del presente. Entonces el fascismo de alguna otra manera, en tanto mito, se mueve a partir o dentro de este campo de sensibilidades que de alguna otra manera busca retornar a cierto estado, a cierta jerarquía de valores que de otra manera, bueno, ya de algún otro modo sabemos que no son naturales, que no ha sido así, pero en la medida en que proyecta este origen, esta comunidad imaginada, tiene cierta eficacia, ¿no? Aprovechándose desde luego de ciertos prejuicios que ya existen dentro de los imaginarios colectivos. Ahora, por otro lado, de algún otro modo, ya un poco para entrar a la segunda parte del trabajo que vengo a presentarles, si bien el fascismo obviamente se está moviendo dentro de este ámbito de la sensibilidad, Mariátegui, cuando ya habla del socialismo, también le caracteriza al socialismo, o por así decirlo, le busca subrayar, enfatizar este también carácter, por así decirlo, religioso. Por eso el famoso texto El hombre y el mito, que bueno, ya lo conocemos, donde habla precisamente de esta fe creadora y todo lo demás. Entonces, parecería, ¿cierto?, para una lectura tal vez que intente ser neutral, que el socialismo con el fascismo compartirían de algún otro modo un horizonte en común, ¿no? Un horizonte mítico donde a partir del cual obviamente van a tener sus elementos distintivos, pero lo que en todo caso hay que subrayar, y con esto quisiera reforzar un poco esta cuestión que venía mencionando antes de que Mariátegui intenta desplazar el marco liberal de interpretación de lo político, porque de un otro modo se va a concentrar precisamente en este carácter mítico, ¿no? Sensible o estético que anteriormente mencioné como horizonte de comprensión. Ahora, no quisiera mucho detenerme en esto, más que nada porque, como mencioné, una lectura neutral tal vez diría, como tal vez hoy en día a veces oímos por ahí alguna discusión de que socialismo y fascismo son dos extremos, que son equivalentes, que no, que hay que buscar el término medio y todo lo demás. De otro modo, una lectura neutral vería en este carácter mítico del socialismo y el fascismo que sí, ¿no? Que están, por así decirlo, irracionales y bueno, una serie de opiniones que usualmente en algunos opinólogos solemos ver. Pero Mariátegui, desde luego, si bien coloca este carácter mítico como horizonte de comprensión para el socialismo y el fascismo, no cree que de algún otro modo ambos sean equiparables o sean, por así decirlo, dos extremos que podamos, vamos a decirlo así, rechazar para buscar un término medio, ¿no? Sino que más bien existe una diferencia y hay una diferencia radical entre estos dos elementos. ¿Por qué? Básicamente porque el fascismo, como ya lo venía mencionando, de algún otro modo en la proyección que hace del pasado mítico, de esta comunidad imaginada, de esta jerarquía de valores, que bueno, finalmente se va a traducir pues en una ya ideología biológica incluso, de algún otro modo no soluciona el estancamiento social producido por la crisis, ya que no permite el desenvolvimiento de la historia. En otras palabras, lo que hace más bien es permanecer dentro del estancamiento de una sociedad a partir de la apelación de estos valores o de esta jerarquía autoritaria, por así decirlo.
En cambio, el socialismo, más bien, en la medida en que apela a la imaginación y a una serie de valores que Mariátegui obviamente lo presenta en términos a veces un tanto artísticos, pero de algún otro modo lo que está pensando él es más bien en esta, vamos a llamarlo así, en esta fuerza histórica en sí misma, en la medida en que el socialismo busca precisamente crear nuevas condiciones materiales para la sociedad. Entonces, más allá de las diferencias ideológicas que puede haber entre fascismo y socialismo, lo que Mariátegui nos está presentando aquí es, vamos a decirlo así, es una diferencia radical en torno a las concepciones de lo histórico, que de alguna otra manera permiten distinguir tanto fascismo como socialismo, pero no tanto, lo que quisiera subrayar más que nada es no tanto a partir de las opiniones, de alguna otra manera, dentro de un escenario de debate, donde uno puede decir, bueno, él opina esto y él opina lo otro. Mariátegui no quiere llegar ahí, sino que lo que él quisiera más que nada es decir, unos apelan en la medida en que apelan a esta proyección del pasado mítico, van a, de alguna otra manera, producir que la crisis se siga estancando, mientras que otros, lo que buscan a través de esta imaginación creadora y todo lo demás, es más bien salir de ese estancamiento y producir una nueva sociedad. Entonces ya la diferencia no va tanto por las cuestiones de opiniones o de ideologías que de algún otro modo tal vez una razón liberal quisiera ver, sino más bien va por el hecho mismo de la constitución y de la historia misma de la sociedad, ¿no? De hecho, aquí podríamos ver tal vez cierta filosofía de la historia, eso sí podríamos de alguna otra manera hacer una comparación, pero lo que Mariátegui quiere enfatizar más que nada, más allá de una proyección lineal de la historia, es precisamente esta salida, ¿no? Esta salida a la crisis en un momento determinado, que creo que es importante rescatar, dadas las condiciones en las cuales actualmente nos encontramos, ¿no? Por otro lado, esta salida, por así decirlo, de la crisis y el estancamiento, para Mariátegui, de hecho, él es bastante consciente que no va a suponer, por así decirlo, una solución ya absoluta a las condiciones de dominación y opresión. En un artículo que se titula La lucha final, Mariátegui me parece que es bastante interesante esta distinción que él hace entre una lucha contingente y una lucha, vamos a decirlo así, universal para liberarnos de las condiciones de opresión. No obstante, Mariátegui, si bien es consciente de que existe una diferencia entre la contingencia de una situación y ya, vamos a decirlo así, una lucha por así decirlo, por alcanzar, por arribar hacia la utopía, esta contingencia no tendría por qué relativizar y decir, ok, nuestra lucha ahora ya no va, como no es universal, entonces hay que hacer una serie de sesiones, por así decirlo, de ceder ante el enemigo y abrirnos hacia un programa más de carácter reformista. Más bien lo que Mariátegui busca, lo que quiere, por así decirlo, subrayar es decir, si bien nuestra lucha es contingente, siempre debemos aspirar hacia lo universal. No toda lucha, de alguna otra manera, en la medida en que está, y Mariátegui, perdón, en esto es bastante un tanto irónico incluso, ¿no? Es decir, él va a decir, no nos interesa lo que tal vez mañana, más tarde, en una nueva sociedad, bajo unas nuevas condiciones tengan una agenda distinta, ¿no? Lo que nos interesa es el ahora, y en la hora nosotros debemos apostar por todo, ¿no? Y finalmente esa va a ser la opción revolucionaria. Y ahora yo menciono que esto es interesante ya desde una lectura contemporánea, porque incluso ahora, ya con las nuevas teorías contemporáneas, postfundacionalistas, por ejemplo, alguien como Ernesto Laclau también va a enfatizar en esto, ¿no? En la relación de la contingencia con la universalidad. Si bien podemos tener un origen contingente y una serie de demandas, de una u otra manera debemos siempre aspirar a la hegemonía o a la captación de la universalidad. Entonces, en ese sentido, no habría una contradicción entre que en una situación, por así decirlo, particular, no aspiremos a una solución de carácter más general, ¿no? Sino que más bien en la medida en que aspiramos más a una solución más radical es que podemos precisamente salir más de una crisis en un contexto determinado. Ahora, precisamente a partir de ello, yo quisiera también un poco ir relacionándolo con, vamos a decirlo así, la situación en la que actualmente nos encontramos, ¿no? Con el surgimiento de la extrema derecha y una serie de elementos que ya incluso en nuestro propio contexto nacional venimos atravesando, ¿no? Más que nada, quisiera establecer un poco la comparación a este nivel de estos mitos, no tanto un nivel más político, sino más bien un nivel mítico, sobre todo en una crisis de las instituciones públicas en la cual venimos también viviendo. Por un lado, por así decirlo, existen dos mitos de la derecha, que por un lado es la bonanza económica gracias a la Constitución Política del 93, y por otro lado, en la medida en que se venció el terrorismo a partir de un régimen autoritario, pues esto queda justificado,
¿no? En estos dos registros, por un lado el económico, a partir de cierta constitución, y por otro lado de carácter político, ¿no? Avalar cierto tipo de medidas autoritarias cuando el momento así lo requiere. Estos parecen ser los móviles, vamos a decirlo así, o de carácter mítico, pero es mítico en el sentido no tanto falso, en el sentido de que está falseado, porque más allá de lo falso, Mariátegui en algún artículo va a mencionar de que más allá de que la imaginación o la ficción puedan tener este carácter de irrealidad, lo que importa es que tiene efectos sobre lo real, de que de alguna otra manera, y Mariátegui es bastante enfático en esto, permite movilizarnos dentro de lo real. Entonces, por más que nosotros podamos decir que este orden dictatorial puede ser falso o esta constitución puede estar errada, lo cierto es que de todas maneras, por más que hagamos una comparación entre lo verdadero y lo falso, lo cierto es que tiene efectos y permite la construcción de ciertos sujetos políticos. Entonces, en ese sentido, más que nada quisiera enfatizar que existen estos mitos dentro de las fuerzas, por así decirlo, de la derecha. Ahora cabe hacer la pregunta, ¿cuál es el mito que dentro de la izquierda se estaría forjando o cuál es el mito al que la izquierda está apelando? Ahora, nuevamente, con mito no nos estamos refiriendo o no tanto precisamente a esta cuestión, o no quisiera que se entienda como que la izquierda comparte este carácter mítico de visión del pasado respecto a cómo mira la historia, sino que más bien lo que Mariátegui quiere reservar para la izquierda es que su mito debe estar siempre orientado hacia el porvenir, por eso es que precisamente habla de una creación, habla de que sí vamos a mirar al pasado, pero en función a que vamos a utilizarlo para crear nuevas condiciones en el presente. Entonces, cabe de alguna u otra manera pensar, perdón, el problema de la izquierda también dentro de esta mirada de cómo configurar un nuevo mito, ¿no? Un nuevo mito que de alguna otra manera no nos permita tanto mirar hacia figuras del pasado, sino más bien permita articular un discurso con las demandas existentes para de alguna otra manera formular una estrategia de cara a la obtención del poder, ¿no? Bueno, es lo que yo básicamente he querido presentar el día de hoy. Ya en las partes de las preguntas podemos extendernos un poco más y establecer una serie de relaciones mayores. Gracias. Fuertes aplausos, por favor, a Martín. Gracias, Martín. Invitamos a la mesa al profesor Gustavo Espinosa Montesinos para su ponencia, por favor. El profesor Gustavo Espinosa Montesinos es un hombre de acción. Fue secretario general y presidente de la Asociación Amigos de Mariátegui entre los años 2010 y 2017. Fue diputado nacional entre el año 1985 y 1990. Secretario general de la CGTP en los años 69 y 1976. Presidente de la Federación de Estudiantes entre los años 1963 y 1965. Director del semanario Unidad en los años 82 y 86 y director de Nuestra Bandera del 2001 hasta la actualidad. El título de su ponencia es Mariátegui de regreso. Fuertes aplausos, por favor. Buenos días, queridos amigos. En primer lugar, buenos días, queridos amigos. En primer lugar, para agradecer a la Casa Mariátegui, en particular a su director, Ernesto Romero, la gentileza de considerarme para participar en este evento titulado Mariátegui de retorno, con motivo del centenario del regreso de la Mauta de su periplo europeo. Se ha escrito mucho acerca de lo que se conoce comúnmente como el nombre de periplo europeo de la Mauta, es decir, este periodo en el que Mariátegui pudo conocer Francia, Italia, Alemania, Hungría y Checoslovaquia, recogiendo experiencias de todo orden, desde episodios de la vida cotidiana hasta acontecimientos de trascendencia virtualmente histórica. Es usual admitir que en estos años en los que el joven periodista recorrió parte del viejo continente, estudió cuidadosamente diversos fenómenos, la crisis mundial y la secuela que dejara después de la Primera Gran Guerra, la trascendencia de la Revolución Rusa de 1917, el proceso de formación de los partidos comunistas, el ascenso de la clase obrera y sus luchas en el escenario internacional y el surgimiento del fascismo,
como expresión de la política del capital financiero, intimidado por la ola revolucionaria de los años 20. Todo ello sería en el signo de la escena contemporánea, como él mismo la denominara cuando, para presentarla ante los lectores peruanos, publicara un libro con este título en noviembre de 1920. Es claro que ese escenario difería significativamente del que encontrara Mariátegui cuando arribó al viejo continente casi 4 años antes. En 1919 descubrió una Europa desolada, agobiada por una profunda crisis, con países devastados, ciudades destruidas, hambre generalizado y gruesas columnas de desocupados. La vieja Europa parecía vivir el fin de la civilización, cuando en realidad era escenario de los estertores de una sociedad exhausta. Quisiera en este aporte al evento que realizamos ocuparme del fascismo, un fenómeno que surgió en Europa Central y que se convirtió en los años 20 y 30 del siglo pasado en la herramienta de la que se valió el capital financiero para enfrentar a la clase obrera y a la experiencia socialista en ese entonces creciente, y analizar el tema a la luz de las opiniones que nos legara de la Mauta en su valiosa obra. Veamos. No está de más subrayar en un inicio que el fascismo tiene en realidad dos variantes: la versión clásica de la política de Mussolini en la Italia bajo su égida, y la variante alemana liderada por Hitler. Esta última, sin embargo, no fue abordada por el Amauta, que partió 3 años antes de Hindenburg consagrara al cabo austriaco como el jefe de la Alemania nazi. Obviamente me referiré a la primera. Es importante hacerlo ahora, no solo como un recuerdo histórico, habida cuenta que el fascismo en sus dos vertientes fue liquidado después de la Segunda Guerra Mundial, sino porque aún existe como una amenaza real, dado que su esencia retoma hoy el compás de la crisis de descomposición de un sistema que busca desesperadamente perpetuar su dominio global. Hoy, en efecto, como un ave fénix, más bien siniestra y empapada en sangre, retorna el maléfico espectro del fascismo de la mano del gran capital, que ocupa un lugar preeminente en algunos países. La victoria de Giorgia Meloni en los comicios italianos del año pasado, la afirmación de Vox, el engendro ultraconservador de la España post-franquista, la persistencia de Le Pen en los comicios franceses y el viraje ultraderechista de Macron, el surgimiento de movimientos neonazis como el Amanecer Dorado en Grecia y las victorias electorales de grupos y partidos de la extrema reacción en Suecia, Noruega y en algunos países de Europa Central, y la alianza del gobierno de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea para respaldar al régimen de Zelensky, lo confirman. Todo eso constituye hoy el núcleo duro del fascismo de nuestro tiempo, y a él se suman otros movimientos que llegan a nuestro continente. Como en un espejo podemos mirar la imagen del Perú en nuestros días. No se puede entender el surgimiento del fascismo sin comprender dos fenómenos paralelos: la ruptura de la cadena de dominación capitalista ocurrida en Rusia el año 17 y el surgimiento de diversos procesos liberadores ocurridos en distintos países en lo que se conoce como la ola revolucionaria de los años 20. Surgió a partir de la caída del zarismo y la victoria de los bolcheviques en la vieja Rusia. Quizás si la expresión más sostenida de ella fue la República Húngara de los Consejos,
surgida a la caída del Imperio Austrohúngaro en 1918. A esa insurgencia se le llamó la Revolución de los Crisantemos y comprendió dos etapas. En una primera, el conde Caroldi alentó reformas que pusieron en jaque a los grandes terratenientes del Danubio. La segunda, más radical, vale decir más profunda, fue conducida por los comunistas liderados por Béla Kun. Pero Hungría no pudo coronar ese proceso. Las fuerzas más reaccionarias se agruparon en un solo frente contra el pueblo y promovieron la primera sublevación fascista de la historia. El régimen del almirante Horthy, en 1919, aupado en el poder gracias a la fuerza de las armas, impuso una dictadura brutal orientada a descabezar al movimiento popular y quebrar todas sus posibilidades de resistencia. Más de 20.000 húngaros pagaron con sus vidas el empeño de ser libres. Pero Hungría no fue el único escenario de una confrontación de ese género. En Bulgaria ocurrió un hecho similar cuando fue derrocado el régimen de la Unión Agraria Popular Búlgara, el partido de Alexander Stambolinsky, la organización política de los campesinos del pequeño país balcánico, que había impulsado una reforma agraria resistida por los grandes terratenientes. Contra el gobierno de la UAP, el 9 de junio de 1923, se produjo un cruento golpe fascista encabezado por un militar siniestro, Alexander Sankov, que derribó su poder y asesinó a su líder. Mariátegui no fue ajeno a este convulso periodo de la historia en los Balcanes. Ya en el Perú, desde las páginas de Variedades, diría que el nuevo gobierno búlgaro encarceló a millares de ciudadanos y sin proceso alguno fusiló a los más señalados por sus actividades revolucionarias. La mirada de la Mauta. La primera crónica proveniente de Mariátegui y referida al fascismo se ubica a fines de marzo de 1921. En ella sostuvo que se trataba de un fenómeno pasajero en la vida italiana. Se aferró a la idea que el origen del fascismo había que encontrarlo en el desenlace de la guerra y en sus consecuencias en el interior de Italia, pero sostuvo con meridiana claridad que el capital industrial y agrario financiaron y armaron a las brigadas fascistas. Sin desconocer la tragedia húngara y la búlgara vivida en paralelo, afirmó que si Italia fue el primer país de Europa donde apareció el fascismo con fuerza, eso fue porque allí la lucha social estaba en un periodo más agudo, porque en Italia la situación revolucionaria era más violenta y decisiva. De ese modo, aseveró, el fenómeno fascista, constituido por la pequeña burguesía descontenta y unida al capital, se extendió rápidamente al campo. Para Mariátegui, el segundo factor que dio origen al fascismo fue el culto a la violencia. La guerra balcánica de 1912 y luego la primera gran guerra que alcanzó dimensiones más amplias polarizó a las sociedades europeas, desarrollando sentimientos extremos y rivalidades mayores que se habían extendido ante la incapacidad del gran capital y la clase dominante para regular la vida italiana. Apelar a la violencia para garantizar el orden fue la palabra impuesta por una realidad dramática signada por el derrumbe de un sistema de dominación que carecía de imaginación y de alternativas. Nuestro Amauta recordó que Marinetti, precursor de las concepciones fascistas, inducía a las juventudes italianas a transitar la ruta de la violencia, y Giovanni Gentile, como se anota en la escena contemporánea, hacía la apología idealista de la cachiporra. Un tercer factor, sostiene José Carlos Mariátegui, fue el agravamiento de la lucha de clases.
esta no fue una formulación académica, fue la constante en una sociedad convulsa y se manifestó en forma cotidiana en calles y plazas, en enfrentamientos entre los trabajadores y los dueños del capital. Por encima de ambos, el fascismo decidió jugarse sus propias cartas, imponiendo por la fuerza una supuesta paz social, entre comillas, en los hechos una paz de cementerio. Apalear a los huelguistas se convirtió en una suerte de consigna de las escuadras fascistas en todas las ciudades. La debilidad de los sindicatos, las pugnas entre reformistas y revolucionarios, la división de los trabajadores y la decisión de los socialistas que no acertaron a visualizar una táctica común y acertada para hacer frente a la ofensiva del capital, crearon las condiciones para el éxito de la marcha sobre Roma en octubre de 1922. En palabras duras pero reales, fue la división del pueblo el germen que avivó la semilla del fascismo. Mariátegui percibió que el fascismo pudo lograr la adhesión de un sector mayoritario de los intelectuales italianos. Unos se uncieron sin reserva a su carro y a su fortuna, dijo, como le dieron un consenso pasivo. Otros, los más prudentes, se concedieron una neutralidad benévola. Confirmando el hecho, sostuvo una tesis que incomoda a algunos. La inteligencia, dijo, gusta dejarse poseer por la fuerza, sobre todo cuando la fuerza es, como en el caso del fascismo, joven, osada, marcial y aventurera. Y completó esta idea con una frase lapidaria: la inteligencia es esencialmente oportunista. Esta afirmación categórica asoma discutible, aplicable en todo caso a ciertos intelectuales obnubilados por el halago, las ediciones editoriales, los reconocimientos formales, en fin, las migajas que suele soltar la clase dominante en su empeño por amaestrar el pensamiento. En contrapartida, hoy existe una intelectualidad vinculada a la lucha democrática y a las inquietudes populares. Tal segmento puede ser percibido a partir de una óptica distinta. Es claro que los intelectuales, registrando la esencia de la lucha de clases en la sociedad en la que viven, pueden, y de hecho ocurre, optar por situarse al lado de la clase dominante para vivir dulcemente a su servicio o colocarse en la vertiente del pueblo para compartir sus angustias, sus luchas y sus esperanzas. Mariátegui, abordando la esencia del fascismo, insistió en el nacionalismo extremo que servía para justificar los más vulgares tropelías. La bandera de la patria, dijo Mariátegui, cubría todos los contrabandos y todos los equívocos doctrinarios y programáticos. Los fascistas que atribuían la representación exclusiva de la italianidad ambicionaban el monopolio del patriotismo. Pero supo diferenciar de la Mauta el nacionalismo de las grandes potencias que se liga a la expansión, la conquista de mercados y la opresión de poblaciones más débiles, del nacionalismo de los países en vías de desarrollo, en los que asoma más bien como herramienta de lucha en defensa de los recursos naturales, la soberanía nacional, así como los intereses de los pueblos. En tal caso, dijo, ese nacionalismo puede ser revolucionario. Hay que admitir, sin embargo, que el fascismo creció rápidamente y se extendió con cierta facilidad. Stanley Pagne recuerda en efecto que en 1925 Giuseppe Bastiani presentó un informe entusiasta al Gran Consejo Fascista, señalando que habían surgido grupos con esa denominación en 40 países. La biología del fascismo.
Donde Mariátegui hizo un análisis más preciso del régimen fascista fue en la escena contemporánea en 1925. Su estudio titulado Biología del fascismo puso en evidencia los elementos más notables que asomaban en el fenómeno naciente. Aludió así a la naturaleza del fascismo, a su manejo de los diversos sectores sociales actuantes en la vida italiana, pero avisoró con singular clarividencia la evolución de las contradicciones en el seno mismo de la administración fascista, que pasaron desapercibidas para mucha gente y que hoy incluso han quedado relegadas pese a su enorme importancia. Mariátegui fue consciente que en el seno del fascismo cohabitaban dos fuerzas definidas, una fracción extremista, ultraísta y otra conservadora y moderada. La primera buscaba imponer por la fuerza un Estado fascista integral. La segunda intentaba apoderarse de los resortes del Estado tradicional y administrarlo con una política fascista. Diferencia aparentemente sutil, pero finalmente decisiva. Esta contradicción en su momento no fue valorada por los estudiosos del tema, pero el Lamauta la percibió con singular perspicacia. Como se sabe, estas contradicciones se fueron incubando durante años y asomaron formalmente al mundo en lo que se conoció como la larga noche del 43. En esa circunstancia, el 24 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista, reunido en Roma, puso en evidencia la magnitud de su crisis. Aquella noche, altos jerarcas fascistas como Grandi, Bottai, Piano y otros colocaron a Mussolini en el banquillo de los acusados y le enrostraron la culpa principal de la tragedia italiana. Históricamente, allí cayó el fascismo. En el fondo, la lucha entre la idea nacional de Federsoni y la filosofía de la cachiporra de Parrinati había concluido con la quiebra del régimen. La biología del fascismo, sin embargo, aborda el tema desde distintas aristas. Alude a la personalidad de Mussolini, un hombre volitivo, sensual y verboso, pero no un pensador, artífice o creador, simplemente un extremista de la retórica y de la palabra fácil, que sobrevivió en un escenario convulso por su manejo del arte escénico y su voz estentoria, mas no por su inteligencia ni por su lealtad hacia la patria italiana, que proclamaba. No en vano los italianos de la época solían decir: cuando Mussolini habla, el cerebro descansa. No les faltaba razón. También se refiere Mariátegui al rol de la intelectualidad, al papel de la cultura y el arte, pero sobre todo a las contradicciones de clase que desgarraban la sociedad italiana y que agudizaban peligrosamente las tensiones sociales. Y para completar el escenario, alude a la conducta de la oposición al fascismo, expresada en una variopinta alternativa que iba desde una oposición formalmente democrática, pero débil ante la embestida del poder, hasta la consecuente de los comunistas italianos, unidos en Livorno en 1921, en un evento en el que concluyeran Jorge Dimitrov, Antonio Gramsci, José Carlos Mariátegui y Palmiro Togliatti. Para Lamauta, la oposición burguesa pasiva al fascismo le permitió ganar puntos desde un inicio, pasando del aislamiento inicial a la contraofensiva victoriosa que le permitió afirmarse en el poder con cierta facilidad. Y es que los jerarcas del fascismo no se dejaban amedrentar con palabras. Combatirlos requería acciones que la adormilada democracia formal
no estaba dispuesta a admitir. Por eso, en 1925, el fascismo celebró el tercer aniversario de la marcha sobre Roma con un animado, exultante y victorioso sentido expresivo, quizá con el mismo talante con el que Mussolini celebrara, con que la Meloni celebrara recientemente el centenario de ese mismo oprobioso acontecimiento. Han pasado en efecto 100 años de ese infausto episodio en el que un aventurero con suerte pudo hacerse del poder gracias a la complicidad registrada por una monarquía en derrota y el solvente empresariado italiano aterrado por la crisis y espantado ante el solo anuncio de la eventualidad de una revolución socialista. Para Mariátegui, el fascismo revistió características específicas que fueron en su momento diseñadas tanto por el comunista húngaro Gyula Zas cuanto por la lideresa alemana Clara Zetkin, que dieran base a la definición que desarrollara Jorge Dimitrov en el 7º Congreso de la AIC en julio de 1935. No hay que olvidar por eso mismo que en los años 30 del siglo pasado, en nuestro país, desfilaban por las calles de Lima las camisas negras, organizados por Luisa Flores, Raúl Ferrero, Riva Agüero, Rodríguez Pastor, Carlos Miró Quesada, Guillermo Hoyos Osores y otras gentes con recursos, pero alimentados por Klinge, Oesle, el Banco Alemán, la Compañía Ítalo-Peruana de Seguros y otras grandes empresas de la época, cuyos descendientes tienen predicamento en nuestro tiempo. Constituyen la esencia de la clase dominante que busca perpetuar en el país regímenes de oprobio e ignominia. El renacimiento del fascismo. Hoy como ayer, el fascismo renacentista tiene muy poco que temer de una crítica liberal, democrática y aún reformista. Es consciente que puede engullirse a todas y burlarse con escarnio de ellas cuando afirme su victoria. Lo único que realmente puede intimidarlo es la movilización activa de las masas que no estén bajo su control. Y es que, como lo afirma Michel Moore, el fascismo hoy implica el fin del hombre. Por eso resulta indispensable evocar el pasado y tener conciencia de la historia a fin de impedir que ella sea distorsionada con el propósito de engañar a las nuevas generaciones. En este sentido debemos recordar con Jacques Julliard que hay algo peor que la ignorancia de la historia, es el uso desconsiderado de esta. De tal recurso se vale la nueva escuela de fascistización que se desarrolla profusamente en algunos países y que permite que levanten cabeza proyectos descalificados por la vida. Para tener conciencia del peligro que se cierne en nuestro tiempo, se hace necesario mirar el escenario mundial que coloca a los pueblos ante retos extremadamente complejos, signados por la polarización y el odio. Superada la etapa de la denominada Guerra Fría, caracterizada por un enfermizo anticomunismo, hoy se levanta un nuevo periodo en el que reaparecen personajes y escenarios del pasado reencarnados en las expresiones del gran capital, cuyo mayor poderío se encuentra hoy en los Estados Unidos de Norteamérica. Si queremos precisar acontecimientos y hechos, debemos situarnos en la crisis de 1978, que llevó a los expertos del imperio a hablar de la década perdida y alentar un proceso de recuperación por la vía del neoliberalismo. Milton Friedman y sus Chicago Boys se convirtieron en los principales protagonistas de la economía norteamericana en el plano de la política que perfiló a Ronald Reagan como su principal impulsor. En ese marco, el consenso de Washington fue el arquetipo de la dominación impuesta
con la complicidad de algunos gobiernos europeos, entre los que se destacó el de la primera ministra británica Margaret Thatcher. En la última década del siglo pasado y en la primera del presente, George Bush, padre e hijo, confirmarían este rumbo. La fórmula era simple: cambiar la estructura económica de los estados, desregular la economía y las relaciones laborales, otorgar la iniciativa empresarial al capital privado e imponer el libre mercado pasando por la reducción del Estado. Esto implicaba eliminar las empresas públicas y privatizar todo lo que fuera posible, desde recursos naturales hasta empresas productivas. Algunos años más tarde, la caída de la URSS y el colapso del socialismo en Europa del Este le permitieron al imperio reforzar transitoriamente su dominio y recuperar la iniciativa en el plano mundial. Con la música celestial del discurso de Francis Fukuyama, Estados Unidos proclamó el fin de la historia y la victoria final del capitalismo. Surgió así la doctrina del shock, lo que Naomi Klein dio en llamar el auge del capitalismo del desastre. Pero ocurre que esto no ha sucedido. El mundo unipolar no se ha impuesto y ha tomado más bien fuerza un proceso de reordenamiento internacional que ha debilitado la capacidad operativa de la Casa Blanca. Esto ha llevado al gran capital a recomponer su política concreta y a diseñar una estrategia a largo plazo, una nueva guerra mundial que le permita encarar la crisis a partir de la fabricación de armamentos, como ocurriera en 1939. La táctica resulta simple: precisar el enemigo principal y debilitarlo, golpeando primero a sus aliados potenciales o reales. Esto explica la guerra que hoy libra la OTAN en connivencia con Estados Unidos y la Unión Europea en suelo ucraniano, desangrar a Rusia para debilitarla en la perspectiva y enfrentar a China. La crisis cíclica del capitalismo volvió a asomar en 2008 y aparece hoy con nuevos vientos de fronda en el sistema financiero de los Estados Unidos en 2023, en condiciones aún más graves para el imperio. Pero lo que importa para los efectos de nuestro trabajo es constatar, no sin asombro, cómo los rasgos básicos que Mariátegui pergeñara como esencia del fascismo en los años 20 asoman en el fascismo que hoy busca levantar cabeza. Hoy hemos aludido, en efecto, a 4 elementos básicos del fascismo clásico percibidos por el Amauta: la gran alianza urdida por el capital financiero, el culto a la violencia y la práctica guerrera, el agravamiento de las tensiones mundiales y la lucha de clases, y el nacionalismo extremo. Aleatoriamente, el vínculo con elementos conservadores de la intelectualidad cautivados por la proclama democrática, entre comillas, del imperio. Ocurre que tenemos ante nuestros ojos los mismos factores de alto riesgo: la fusión del capital industrial con el capital financiero y la repotenciación de la agresividad imperial, la desenfrenada carrera armamentista y el culto a la guerra, el odio a los migrantes, a las poblaciones originarias, el racismo y el menosprecio a los pueblos, y el extremo nacionalismo que se suma con el surgimiento de núcleos agresivos incluso en nuestro país. ¿Acaso a eso hay que añadir la utilización de personajes de la cultura, como el Premio Nobel de la Literatura Mario Vargas Llosa, vergonzosamente uncido a la ultraderecha internacional? Y en el Perú tenemos la obligación de señalarlo sin tapujos. Es hora de hablar claramente y en voz alta. El mismo fascismo que señalara Mariátegui en los años 20 del siglo pasado, el mismo que levanta cabeza hoy en diversos países, asoma peligrosamente en nuestra patria al amparo de un régimen impuesto a partir de la violencia, la represión y la muerte, y en el que se dan la mano las fuerzas más conservadoras y reaccionarias con una mafia que ha envilecido la vida nacional. Callar ante esta realidad no solo sería una cobardía, sería sobre todo traicionar alevosamente el legado de la Mauta. En este contexto, al evocar al Mariátegui que retornara al Perú en 1923
y reafirmar el compromiso que tenemos con su vida y con su obra, reiteramos la voluntad de luchar para vencer a este siniestro enemigo de la humanidad, el fascismo redivivo. Muchas gracias. Invitamos a la mesa al profesor Wilfredo Capsoli. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. El profesor Wilfredo Capsoli es licenciado en Educación y doctor en Letras, con mención en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee estudio de posgrado en la Escuela de Altos Estudios de París y fue becado a Japón. Asimismo, ha sido profesor visitante en la Sorbona de París y en la Universidad de Salamanca de España. Actualmente es profesor en la Universidad Ricardo Palma. El título de su ponencia es Biología del fascismo italiano según José Carlos Mariátegui. Por favor, un fuerte aplauso. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que me ha hecho la Casa del Museo José Carlos Mariátegui para conmemorar los 100 años del retorno de la MAUTRA y su experiencia en Europa entre 1919 y 1923. Hemos escuchado varias ponencias relacionadas al mismo tema italiano. Mariátegui fue testigo presencial de los acontecimientos, tanto digamos, el ascenso de la lucha de los obreros por lograr el socialismo en Italia, cuanto también las repercusiones y los efectos de la Revolución Rusa de 1917. Al mismo tiempo, en Italia había toda una efervescencia intelectual. Conoció a Piero Goretti, conoció a Antonio Gramsci, y con ellos estableció no solamente amistad, sino también lecturas y diálogos que enriquecieron sustancialmente su pensamiento y esencialmente profundizaron sus lecturas en los textos clásicos de Marx, Engels y Lenin. O sea, Mariátegui consolida su filiación socialista en Italia. Pero también conoció a una joven italiana, Anita Chiappe, que se enamoró, fue a ser su pareja, su esposa. En realidad, Anita Chiappe es una mujer ejemplar, que acompañó a José Carlos durante toda su existencia con un soporte emocional, un soporte laboral extraordinario, porque él dictaba las conferencias, los textos, para que ella los llevara a la máquina, a la transcripción mecanográfica, y luego los periódicos, los revistas que solicitaban para recibir un peculio, digamos, para la vida cotidiana. En ese trance, en 1905, ya al regresar al Perú, publica un libro que se llama La escena contemporánea. Un libro curiosamente similar a los 7 ensayos, porque está compuesto por 7 estudios de la escena contemporánea. Y lo extraordinario del libro es que es una imagen de conjunto de los problemas esenciales del entorno mundial. Realmente
Los europeos, los extranjeros, son los que asumen este tipo de investigaciones. Nosotros hacemos estudios más locales, más específicos referidos a nuestra tradición o historia. Mariátegui tuvo esa capacidad de síntesis, capacidad de visión, casi como una escena de película nos presenta los problemas esenciales de la revolución, de la democracia, del socialismo y del fascismo italiano. El libro de la escena contemporánea tiene un capítulo específico que se llama Biología del fascismo. Cuando en 1990 fui invitado a la Universidad de Sorbona como profesor visitante, yo había escrito un libro de oración sobre las creencias evangélicas que demoré en realizar durante 7 años, porque son iglesias fundamentalistas, no tienen documentos, archivos, y había que hacer una investigación de observación participante. Yo me reunía en las iglesias, participaba en las ofrendas, íbamos a tocar la puerta de las casas de las familias, ofrecer los mensajes de Dios, iba a la ceremonia de bautizo, salvación, etc. Y recibía los testimonios y las lecturas bíblicas que hacían los protestantes evangélicos. Demoré 7 años. El libro salió editado por una ONG CEPEC, de más de 600 páginas. Y para la presentación del libro, invité al padre Gustavo Gutiérrez, al psiquiatra José Carlos, al Javier Mariátegui, hijo de la Mauta, que también falleció, y también, para ser democrático, hice extensiva invitación a un pastor evangélico pentecostal. El padre Gutiérrez y Javier elogiaron mi trabajo, dijeron que era un esfuerzo muy grande, había que reconocer los años destinados y la elaboración de esta obra. Pero el pastor evangélico se paró, se puso muy rígido, molesto, y dijo: este libro no nos representa. El doctor Capselli lo ha escrito poseído por demonios. Y por tanto, se levantó de la mesa y se fue. Fue un desaire, un acto realmente sorprendente. Y a mí me habían alcanzado 30 libros para, digamos, los presentadores, la publicidad, la escena. Se salvaron solo 30, porque en 1970, al día siguiente, la iglesia fue y se compró un solo tiro. El tiraje total, por ese libro casi nunca circuló. Fue una especie de cuaderno torquemada que valieron por mi trabajo 7 años. Felizmente, lo que salvaron han llegado a manos especialistas y me he invitado entonces a hacer un par de conferencias en la Universidad de la Sorbonne de París, con sueldo de profesor francés durante una estancia de 4 meses, lo cual para mí fue una cosa realmente importante. Y en esa estancia, revisando los cursos, los programas, los sílabos, los estudiantes del doctorado, tercer ciclo en Francia, encuentro que un doctorado sobre ciencias políticas ponían en la bibliografía del sílabus lectura obligatoria de biología del fascismo de José Carlos Mariátegui. Esa precisión en el sílabus a mí me conmovió, me emocionó mucho, no solo porque José Carlos Mariátegui, sino porque es un intelectual peruano que recibía el aval, digamos, de la intelectualidad europea para precisar lo importante que era su trabajo. De modo tal que entonces me puse a leer, analizar, releer varias veces el ensayo y encontré en síntesis un texto de extraordinario valor. Valor sobre todo para el análisis metodológico de cómo investigar la vida de un partido político.
cómo surge el partido, cuál es la composición social de sus miembros, sus bases, sus cuadros, de sus líderes, cuáles son las ideas del programa máximo, programa mínimo, cuáles son las formas de la acción militante que deberían proponer los que organizan este partido. Entonces, a partir de ese encuentro entre Mariátegui y el fascismo, el interés de ver la formación de los conceptos metodológicos para la lectura de un movimiento político, me puse a preparar este ensayo. Luego también el ensayo va ampliado por los otros trabajos que Mariátegui escribió sobre el tema del fascismo, que aparecen en los libros de Calma Nacional, también Organizaciones del Hombre, incluido Mariátegui Total, y particularmente la editorial Mauta organizó un folleto de unas 80 páginas que se llaman El fascismo estudiado por José Carlos Mariátegui. O sea, es un material bastante amplio para poder hacer esta ponencia. Ideología del fascismo italiano, según José Carlos Mariátegui. Allí él nos presenta primero 5 líderes que constituyen los tutores y los impulsores del fascismo italiano, que son, por un lado, Benito Mussolini, después luego continúa Manuel D'Annunzio, el poeta, después Francisco Severo Nitti, y Alberto Fabrinacci. Son políticos, poetas y también líderes sindicales. Cada uno de estos personajes es analizado por Mariátegui para especificar sus particularidades ideológicas, el pensamiento que alientan. Y sobre Mussolini, Mariátegui dice que se ha escrito mucha fábula, más que historia, pero en general su pensamiento y su fisonomía política se puede resumir en los siguientes rasgos o características. Primero, que no fue un fenómeno cerebral, sino un fenómeno irracional, más abrupto. Su motor no fue una idea, sino un sentimiento. No dejó el socialismo intelectual y conceptualmente, sino por emoción. No fue teórico ni político, sino un retórico y conductor. Su lenguaje político no ha sido programático ni pacifista, sino pasional y sentimental. Sus discursos, donde intentó definir lo ideológico, no han sido sino polémicas laborales y sindicalistas. No le dictó al fascismo un programa, sino un plan de acción. Su figura nos recuerda al emperador Juliano, que era un ser inquieto, teatral, alucinado, supersticioso y misterioso, que se sentía con el estilo por el destino para recibir los mensajes de Dios y ser gobernante de su país. Luego potenció la inteligencia y el sentimiento en una unidad dialéctica. Fue agitador avisado, vertiginosamente activo. Luego dice, convirtió al fascismo en un estado de ánimo y un movimiento beligerante. En suma, el anuncio, Mussolini fue un líder político de viejo estilo, aunque intentó crear un hombre nuevo, considerándose elegido por el destino para el gobierno de la sociedad italiana. Luego viene la figura de Nitti, que era más bien
un agitador de ambiente revolucionario, que estaba totalmente opuesto a la lucha de los obreros de entonces y contaba con todo el apoyo de la burguesía. La clase burguesa es la clase que reacciona en el fondo y hago todas las acciones, porque es una clase timorata, una clase que tiene el temor de convertirse y terminar en el mundo del proletariado. Su aspiración de la burguesía, de la clase media, es convertirse en burguesía, ser, digamos, organizadores de la política del Estado. Entonces, frente al avance del socialismo, tenían que combatirlos para asociarse y gestionar el fascismo. Luego viene el poeta Gabriel D'Annunzio, que era un escritor, un hombre que daba las letras, y también él tenía un perfil político que Mariátegui lo sintetiza. Más bien arbitrario, versátil. No cabía dentro de él la vida de un partido político. No tenía filiación ni disciplina ideológica. Aspiraba a ser un gran actor en la historia. Le preocupaba la estética y el aire de grandeza. Era elitista y aristocrático. No tenía teoría, doctrina, ni un concepto específico de la política. Tenía un ritmo, una música de una forma que ha tenido valor en sus letras y su poesía. Amaba más al pasado que al presente. El pasado le proviene de elementos decorativos, esmaltes arcaicos de colores, jeroglíficos misteriosos. El presente es la vida, y la vida es la fuente de la fantasía y del arte. Entonces, se hace presente solo para la vida, el arte, la poesía. Luego la reacción es el instinto conservador, el estertor agónico del pasado. La revolución es una gesta dolorosa, el parto sangriento del presente debe evitar. Realmente el Parlamento, por su falta de filiación ideológica, no le permitió manejarse en los escaños, sino al lado de los conservadores. Creó las famosas camisas negras, ¿no? Y organizaciones como Pachi de combatimiento, o sea, organizaba grupos que iban a la acción conjunta contra los Luego viene Alberto Farinacci, que era un hombre de acción sindical. Tras la guerra, Farinacci fue un seguidor del movimiento fascista creado por Mussolini. Asumió el liderazgo de las camisas negras. Se encargó de la edición periódico de Vida Nueva. También fue muy aliado y seguidor de los Mussolini. En 1921 había sido los primeros 33 diputados fascistas en formar la Corte de la Cámara. Nombrado cónsul general en el régimen fascista, fue bastante considerado por Mussolini y por D'Annunzio. Luego tenemos la figura de Cayetano Polvorelli, periodista italiano, corresponsal del Popolo, o sea, el pueblo, uno de los más conspicuos líderes del fascismo. Él formaba parte de las milicias civiles para combatir a los socialistas y evitar especialmente la lucha contra la ardiente propaganda leninista. Afirmaba que el fascismo añade algo místico y ideal. Además, cuenta con un programa donde los fascistas recogieron testimoniales de experiencias de lucha contra los dirigentes obreros y socialistas. El destino nacional es histórico, por cuanto constituye una profunda esencia. El internacionalismo es ahistórico, no es prácticamente una forma de legitimar la identidad italiana. Por otro lado, no cree en el fascismo genere conflictos
que sean innecesarios, pero particularmente su acción está contra los bolcheviques, contra las políticas leninistas que amenazan el entorno de la vida política italiana. Se dedicó a favorecer el trabajo de los obreros, pero impulsando básicamente el nacionalismo con propuestas demagógicas y además con formas de establecer plenamente el Estado fascista, que debería ser el Estado que gobierne la sociedad italiana. Luego presento un acápite que el mismo Mariette y los izquierdos llaman la batalla del fascismo. Después de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, en Italia el instante revolucionario y socialista comenzó a ser más activo. La Italia había sido la Guerra Mundial un mal negocio. La Entente había fracasado y por tanto Italia había salido de una guerra con una sensación de descontento y desencanto. Por tal motivo, establecieron lucha contra los votos de los socialistas y el trabajo de los obreros. Los militantes están contra el avance de los socialistas. Desarrollan con sus gestos y acciones las torcideces de la estupidez humana. En Italia, la reacción nos ofrece experimento máximo y su máximo espectáculo. El fascismo italiano representa plenamente la antirrevolución, o si se prefiere llamarla, la contrarrevolución. El régimen fascista no se ha incubado en un casino, se ha plasmado en el ser de una generación y se ha nutrido de las pasiones y la sangre de una espesa capa social. En la historia del fascismo, en suma, se siente el latir activo, compacto y beligerante la totalidad de la premisa de los factores históricos de Italia contra los avances del socialismo. El fascismo se formó en un ambiente de inminencia revolucionaria, ambiente de agitación, violencia, creado física y moralmente para luchar contra los seguidores de la Revolución Rusa y los propulsores del pensamiento leninista. El fascismo, por su concurso de sus varios elementos, es un movimiento, una corriente, un proselitismo, una reflexión de José Carlos Mariette. El movimiento italiano, extraordinariamente constructiva, en Italia la burguesía saludó el nacimiento del fascismo. La terza Italia cambió las camisas rojas por las camisas negras. El fascismo, además, como no tenía una ideología propia, tuvo que absorber el espíritu liberal de todo estilo beligerante. En última instancia, la ideología del fascismo de Mariette y los textos citados son extraordinarias contribuciones de José Carlos Mariette para explicar, gracias a su operación participante y su práctica en la vida política, en su estancia en Italia y Europa, los años 29 al 23. Allí documentó teórica, metódica y prácticamente las acciones revolucionarias de los bolcheviques rusos de 1917. Nuestra Mauta, en aquella estancia, también se enamoró de Anita Chiappe, como dice, en suma, el fascismo tiene ideológicamente una lucha agónica contra el socialismo, de tradición autoritaria, señorialista, antiburguesa y reaccionaria, se ha desarrollado de manera constante y hay el temor de que pueda volver a aparecer también el fascismo en los tiempos actuales, como señala José Ignacio López Obrador. Pues, como ya ha señalado nuestro amigo Gustavo Espinosa, ¿no? El fascismo es un movimiento que actualmente en la política nuestra asoma con ciertos toques de acción, como la muerte de los militantes que protestan contra la dictadura de Nina Boluarte, ¿no? Y además porque también el alcalde de Lima, que es
no apoya. Por tanto, pueden terminar siendo los gestores de un nuevo fascismo. Bien, el texto lo tengo escrito, le he mandado a seguramente si tienen interés, que pueden buscar a las redes, bajarlo para que puedan tener para mí un placer, digamos, un comentario, o preguntas. Es un texto muy abierto, que puedo seguir construyendo para que puedan Muchas gracias, profesor Capsoli. Un fuerte aplauso, por favor.